Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El calor del amor resuena en los pasillos de piedra de la mansión, pero la sombra insidiosa de una serpiente roe esta paz. Por la noche, en la habitación de Ira, Orun abraza a Ira y ve una película. Cuando Ira llama al actor de la película un chico lindo, Orun se pone celoso y pregunta: ¿te gustó este chico? Él pregunta. Ira se rió y dijo: ¿y a ti qué te importa si me gusta? Él bromea. Eylul trae los postres que pidió Orun y dice: pongo 2 semillas de granada encima. Ira: ¿por qué 2? Él pregunta. Orun dice: quiero que termine rápido, como una película, y no puede esperar para besar a Ira. Eylul sale de la habitación murmurando: su amor me ha hecho desmayar, pero seré feliz en esta historia. En la cocina, Beille está hirviendo caldo de huesos para Ira. Septiembre, tú ocúpate, yo me voy, dice. Eylul dice: por supuesto, no te preocupes, y despide a Beille, pero en el fondo piensa: deberíamos romperle los huesos a Ira para poder salvarnos. Ella se queda dormida mientras espera la sopa, y cuando Orun entra en la cocina, se despierta y se pone de pie de un salto. No tienes que levantarte cuando me veas, dice Orun. Sus manos se tocan mientras él extiende la mano para recoger el vaso. Eylul dice: aunque no lo demuestres, lo entiendo todo, sientes lo que yo siento, pero te contienes por culpa de Ira. Orun frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Él pregunta, pero Eylul se despierta y se da cuenta de que fue un sueño. ¡Qué sueño más bonito! Orun estuvo tan impresionante, dice y se dirige al baño. Hoy estaremos solos, murmura. Llama a Yuxel y le dice: ¿has preparado el almacén? Que todo esté listo antes de la reunión con Orun. Yuxel aprueba el plan diciendo: lleva a Orun al almacén, el resto corre por mi cuenta. Por la mañana, en la sala de estar de la mansión, Ira toma el brazo de Orun y le dice: mis pies están mejor, me gusta caminar del brazo así. Orun responde: no soporto verte sufrir, mejórate pronto. Eylul: ¿cómo está tu pie? Puedo salir en 1 hora para encontrarme con mi amigo. Él dice: Claro, adelante, sonreirá. Ira le dice a Orun: yo leeré la revista, tú ve a la reunión. Pero Orun dice: cancelé la reunión, estoy pensando en ti. Ira abraza a Orun y le dice: soy la mujer más afortunada del mundo. Cuando Eylul se entera de que Orun ha cancelado la reunión, se enfada y dice: mi plan fracasará por culpa de esa estúpida mujer. Al mediodía, Afife y Sarah están resolviendo un rompecabezas y dicen: un nombre de mujer con cara de luna, 7 letras, la tercera letra es él. Ira responde: Melika, y Orun se ríe, cuando una persona tiene una esposa así. Sarah: abuela, ¿cuál es la calificación de tus gafas? Ella pregunta. Afife dice: tengo mala vista, me están evaluando. Eylul le trae jugo de naranja a Ira y le dice: me conmueve verte a ti y a Orun Bey así, él pospuso las reuniones para ustedes, fue para ayudar. Ira se enoja cuando escucha esto, va donde Orun y le dice: no puedes posponer la reunión cuando hay gente necesitada. Ve. Orun: ¿qué hice para tener una mujer como tú? Él besa a Ira y le dice: voy a llamar a Pnar y lo organizaré. Ira: ¿cómo te enteraste de la reunión? Cuando Orun preguntó: te lo dijo Eylul. De ahora en adelante tendré que tener cuidado con lo que digo, dice con sospecha. No hubo ninguna mala intención, descarta Ira. Por la tarde, mientras Orun se prepara, Ira dice: podrías haber elegido una camisa diferente. ¿Pero crees que esta camisa me quedaría bien? Se ríe Orun. Ira dice: no quiero que lo uses porque creo que te queda bien, y se pone celosa. No era el único que estaba celoso de mi amado, bromea Orun.
Sahara, ¿qué estás haciendo? Cuando llega, Orun dice, nos estamos preparando para una reunión con tu madre, haremos un rompecabezas por la noche. Orun va a la reunión en Polonezköy, y cuando la reunión termina, llama a Ira y le dice, quería escuchar la voz de mi esposa, el apoyo a los necesitados está comenzando. Te amo mucho, sonríe Ira. En ese momento, Eylül llama y suplica, ayúdenme, Yüksel me secuestró, estoy en el depósito de Polonezköy, mi batería se está agotando. Orun dice, envíame tu ubicación, estoy a 10 minutos de distancia, y corre al almacén. Eylül le dice a Yüksel, aplástame la cara para que parezca víctima, y Yüksel la abofetea. Cuando Orun llega, Eylül lo abraza y le dice, gracias a Dios, Yüksel no lo encontró, me salvó en el último minuto. Orun dice, tranquilos, nos vamos, pero Yüksel aparece con un arma y grita, no irás a ninguna parte. En la casa de la ciudad, el coche de Aziz estalla en llamas y Elif se desmaya. Por la noche, en el hospital, Elif se despierta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Aziz? Él grita. La enfermera dice, hubo una explosión, cálmate y le da un sedante. Elif corre hacia el pasillo y dice, necesito verlo, y cuando ve a Aziz, lo abraza y le dice, estás vivo, pensé que te había perdido. El coche explotó, pero me di cuenta de la bomba y la detoné antes de que explotara, dice Aziz. Elif llora y dice, salí a buscar tu rosario, me alegro de que estés vivo. Gurbuz llamó a su hombre y le dijo, Aziz está muerto, ¿no? Él pregunta. Cuando el hombre dice, el coche explotó, no hay ningún cadáver, Gurbuz responde, esperen el informe policial. Aziz atrapó al hombre y le dijo, esto es obra de Gurbuz, ¿no? ¿Por qué quería matarlo? Dice, apretándolo. Cuando el hombre dice no sé, Aziz lanza un puñetazo. Por la mañana, en casa, Suzan abrazó a Aziz y le preguntó, ¿por qué explotó tu auto? ¿Estamos en problemas? Él pregunta. Aziz se acerca a Akif y le dice, no te preocupes, estamos bien. Sentí que te perdí, le dice Elif a Aziz en su habitación. Aziz pone a Elif a dormir diciéndole, no llores, estoy aquí, nadie nos hará daño. Al mediodía, Aziz habla con su superior y le dice, encontré el dispositivo de escucha de Gurbuz, él sabe que soy policía. Desvela el plan de Gurbuz antes de que arruiné la operación, advierte Amir. Mientras golpea la mesa, Aziz encuentra el dispositivo de escucha de Gurbuz. ¿Cuándo lo plantó? Él piensa. Mientras hablaba con su amante, Gurbuz preguntó, ¿se fue Aziz? ¿Dónde está su cuerpo? Él grita. Cuando Aziz entra por la puerta y dice, aquí está, Gurbuz se queda paralizado. En la sala de estar de la mansión, el amor de Orun y Ira brilla como un manantial, pero el arma de Yüksel amenaza esta paz. Por la noche, en el almacén de Polonezköy, Orun le grita a Yüksel, date la vuelta y vete mientras aún tengas la oportunidad. Eylül se coloca frente al arma y dice, no puedes lastimar a Orun. Tu plan ha terminado, ahora hablará el dinero, se burla Yüksel. Orun saca su arma y dispara a Yüksel en el brazo. Yüksel huye. Orun le va a Eylül al hospital. Eylül toma la mano de Orun y le dice, por favor, no me dejes, solo confío en ti. Ira se da cuenta de que Orun no ha regresado a casa y a pesar del mensaje, la reunión se ha extendido, se preocupa. Cuando regresó a la mansión, Orun preguntó, ¿estás bien? Él pregunta. Ira le reprocha, estoy enojada contigo, te lanzaste al peligro sin pensar, podrías haber resultado lastimado. Aunque Orun dice, debería haber salvado a Eylül, Ira dice, preocuparse no es solo cuestión de palabras, podrías haber llamado a la policía, y sale de la habitación. Afife ve a Eylül abrazando a Yüksel en la calle por la noche. ¿Cómo es posible?
El hombre que está junto a Eylul es Yüksel. Se pregunta. Pero su mente está confundida. ¿Mintió Eylul? Piensa, incapaz de descubrir la verdad. Beye, Orun Bey va a sorprender a Iraam, dice, sonriendo ingenuamente. Sara, ¿dónde está mi padre? Si él pregunta, Ira dirá, vendrá pronto, pero sus ojos están preocupados. Eylul, en el hospital, piensa, no pude seducir a Orun, pero arruiné las cosas entre él y Ira. Mientras ella huye, Yüksel elabora un plan diciendo, Eylul está enamorada de Orun, la amenazaré. En la casa de la ciudad, Aziz desafía a Gurbuz diciéndole, matarme no es fácil. Si Gurbuz dice, hablaré con el jefe, Aziz dirá, te acabaré. Elif, ¿qué harías si te pasara algo? Diciendo que abrazará a Aziz. Si Cuneyt le dice a Elif, estás en peligro con Aziz, Elif se negará diciendo, mi corazón está con Aziz. Suzan le dirá a Cuneyt, win Elif, y Akif la apoyará diciéndole, mi niña, actúa con tu corazón. Is, ¿cuándo es la boda? Si pregunta, Aziz dirá, primero atrapemos a Gurbuz. Si Aziz se entera de la reunión de la pandilla en la granja, preparará la operación con el comisionado. Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. ¿Podrá ir a ganarse la confianza de Orun? Will Afif desenmascarara a Eylul? ¿Podrá Aziz derrotar a Gurbuz? Mientras el amor y la traición sacuden la mansión y la casa, un torrente de emociones impresionante espera al público.